¿Y si te dijera que México está a punto de romper las reglas del juego automotriz con un invento que parece imposible? Un vehículo que no usa gasolina, no necesita litio y que, en lugar de contaminar, se alimenta de agua de lluvia. Durante años, las potencias dominaron la industria prometiendo autos eléctricos como la solución. Pero esa promesa vino con un precio: dependencia del litio, escasez y contaminación minera. Ahora, un grupo de científicos mexicanos está demostrando que la verdadera revolución no viene de Silicon Valley ni de Tokio, sino de un laboratorio en México. Y lo que están construyendo podría cambiar para siempre la historia del automóvil. ¿Y lo mejor? Este vehículo ya rueda y está listo para demostrar que la movilidad limpia puede ser posible, accesible y orgullosamente nacional. Lo bautizaron como Hidroviniza, un prototipo que aprovecha algo tan cotidiano como el agua de lluvia para producir hidrógeno y transformarlo en energía eléctrica. En otras palabras, un coche que convierte cada gota de agua en kilómetros recorridos y que al final solo devuelve al ambiente agua pura. Nada de humo, nada de dióxido de carbono, nada de contaminación. El impacto es inmediato. Mientras los gigantes de la industria automotriz mundial gastan miles de millones de dólares para diseñar coches eléctricos y de hidrógeno, México sorprende con una propuesta más sencilla, más barata y más ingeniosa. Una propuesta que nace no de grandes corporaciones, sino de la inteligencia de investigadores nacionales que llevan más de 15 años trabajando en silencio. Pero la pregunta clave: ¿cómo funciona realmente este auto? ¿Es cierto que puede recorrer miles de kilómetros solo con agua de lluvia? ¿Qué implicaciones tendría para un país como México, uno de los principales consumidores de gasolina de América Latina, si esta tecnología se vuelve masiva? Lo que hoy te vamos a contar no es solo la historia de un invento, es la demostración de cómo México puede liderar la próxima revolución tecnológica global. Porque si algo queda claro con la llegada de este vehículo, es que el futuro de la movilidad ya no se decidirá solo en Japón, Alemania o Estados Unidos, sino también en los laboratorios de nuestro país. Y mientras muchos dudan o critican, este auto ya es una realidad tangible. Vamos a mostrarte cómo nació, cómo funciona, cuáles son sus límites y, sobre todo, por qué podría convertirse en la mayor carta de México en la batalla por la movilidad sustentable del siglo XXI. Para entender por qué este invento mexicano es tan revolucionario, hay que mirar el contexto global. El mundo vive una crisis energética y ambiental sin precedentes. Cada día se consumen más de 90 millones de barriles de petróleo, y una parte significativa termina en los tanques de los automóviles. México, a pesar de ser productor de crudo, importa más del 60% de la gasolina que consumen sus ciudadanos. Esa dependencia es cara, insostenible y, sobre todo, contaminante. El transporte es responsable de alrededor del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial. En ciudades como la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara, los autos no solo representan movilidad, también son una de las principales fuentes de contaminación del aire, y con casi 50 millones de vehículos circulando en el país, la pregunta es inevitable: ¿cómo podemos movernos sin destruir el medio ambiente? Las grandes potencias han intentado dar respuesta. Japón apostó por los autos híbridos. Tesla revolucionó la movilidad eléctrica en Estados Unidos y Europa empuja leyes para prohibir los motores de combustión a partir de 2035. Pero todos estos modelos enfrentan un problema como el litio. Este mineral, necesario para las baterías de los autos eléctricos, se ha convertido en el nuevo petróleo. Su extracción es costosa, ambientalmente devastadora y geopolíticamente conflictiva. Por eso, el desarrollo de un auto que no necesita gasolina, ni diésel, ni grandes cantidades de litio, sino simplemente agua de lluvia, representa un salto tecnológico inesperado. Aquí entra en juego la genialidad mexicana. En lugar de seguir los modelos de las grandes potencias, investigadores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados decidieron apostar por un enfoque: usar el agua de lluvia para extraer hidrógeno y alimentar con él una celda de combustible. Un proceso limpio, eficiente y mucho más sostenible. El problema está: el planeta no soporta más dependencia de los combustibles fósiles. Y aunque los autos eléctricos son parte de la solución, tampoco son perfectos. México, con su creatividad y sus recursos, podría estar ofreciendo una alternativa diferente, capaz de competir en el escenario mundial. La pregunta ahora: ¿cómo lograron transformar una idea tan ambiciosa en un prototipo que ya rueda en las calles? La respuesta está en años de trabajo silencioso y en un invento llamado Hidroviniza. El anuncio de que México desarrolló un auto que funciona con agua de lluvia generó reacciones inmediatas. Para algunos parecía ciencia ficción. Para otros era un desafío directo a las potencias que dominan la industria automotriz mundial.
¿Cómo era posible que un país como México, históricamente relegado a ser maquilador de autos extranjeros, estuviera creando una tecnología que podría cambiar las reglas del juego? Aquí aparece la tensión central. Mientras gigantes como Toyota, Tesla, Volkswagen o BYD invierten miles de millones en autos eléctricos, México avanza en un camino alternativo. No se trata de competir con el mismo modelo, sino de proponer algo completamente un vehículo híbrido que combina energía solar, baterías de litio y sobre todo un sistema de hidrógeno obtenido a partir de agua de lluvia. Pero la innovación no viene sola. También enfrenta obstáculos enormes. El primero es el escepticismo internacional. ¿Realmente puede México liderar una revolución tecnológica? Durante décadas, el país ha sido visto como un consumidor o productor secundario, no como un generador de innovación disruptiva. Que un prototipo nacional esté logrando lo que ni siquiera las potencias han conseguido de forma masiva despierta dudas y, en algunos sectores, incomodidad. El segundo gran contraste está en la infraestructura. Las empresas extranjeras que dominan el mercado eléctrico han invertido miles de millones en estaciones de carga y baterías. Un modelo que usa hidrógeno de agua de lluvia rompe con ese esquema. ¿Qué pasará con esos gigantes si México consigue un sistema barato, limpio y accesible que no depende de su red de producción? Y el tercer obstáculo es el factor político y económico. Los autos que funcionan con agua representan una amenaza para las petroleras, para las empresas de combustibles fósiles y hasta para países enteros cuya economía depende del petróleo. ¿Aceptarían sin resistencia que una innovación mexicana pueda reducir el consumo de gasolina a nivel global? El contraste es claro. Mientras el mundo entero lucha por reducir emisiones, México está mostrando una vía distinta, más simple y sorprendente. Una vía que no depende de minerales escasos ni de monopolios energéticos, sino de algo tan común como la lluvia. El reto será transformar este prototipo en un modelo viable para la producción masiva. Porque si México logra superar las barreras, este auto no solo pondrá al país en el mapa de la innovación, también podría marcar el inicio de una nueva era en la movilidad mundial, cuando parecía que la industria automotriz estaba condenada a una guerra interminable entre eléctricos de batería y autos a gasolina. México presentó una tercera vía, Hidrovinza, el vehículo híbrido sustentable que funciona con agua de lluvia transformada en hidrógeno. El resultado fue un prototipo que hoy está dando la vuelta al mundo. Hidrovinza no es un auto convencional, es una unidad ligera, híbrida y 100% mexicana diseñada para ser funcional en entornos urbanos. Su sistema combina 3 fuentes de energía: paneles solares en el techo, un banco de baterías de ion litio y lo más revolucionario, una celda de combustible alimentada con hidrógeno obtenido del agua de lluvia. ¿Cómo funciona? El proceso es sorprendentemente elegante. El agua de lluvia recolectada se somete a electrólisis, un procedimiento que separa el hidrógeno del oxígeno. Ese hidrógeno se introduce en una celda de combustible diseñada por el equipo mexicano, que al combinarlo nuevamente con oxígeno, genera electricidad y produce como único residuo agua pura. Así, mientras un auto a gasolina contamina con dióxido de carbono, Hidrovinza literalmente purifica el ambiente. Aunque se trata de un prototipo, los avances puede transportar a 3 personas, alcanzar velocidades de hasta 33 km por hora y tener una autonomía cercana a las 2 horas de recorrido continuo. Podría parecer poco frente a un Tesla o un auto de combustión, pero recordemos que estamos frente a la tercera generación de un experimento que comenzó como un proyecto estudiantil. Hoy ya se habla de producción para nichos específicos como centros históricos, campus universitarios, zonas turísticas o hoteleras, donde la necesidad de transporte limpio y silencioso es prioritaria. Lo más importante no es solo lo que Hidrovinza logra hoy, sino lo que representa. Una alternativa mexicana real frente al colapso ambiental y energético que vive el planeta. No depende del petróleo ni de baterías con litio extraído en condiciones cuestionables, sino de un recurso renovable, abundante y democrático. La Chua la lluvia México ha demostrado que no necesita seguir las reglas impuestas por las potencias automotrices. Puede escribir su propio camino hacia el futuro. Para entender por qué Hidrovinza ha captado la atención mundial, hay que mirar bajo su carrocería. A simple vista parece un vehículo compacto y ligero, diseñado para 3 personas, con un diseño minimalista. Pero lo verdaderamente revolucionario está en su corazón energético. El sistema comienza con la recolección del agua de lluvia. Gracias a un sistema de filtración y almacenamiento integrado, el agua se purifica y se prepara para el proceso de electrólisis. Aquí ocurre la magia. La molécula de hoy se rompe en hidrógeno y oxígeno mediante corriente eléctrica. Este hidrógeno invisible, ligero y limpio, se almacena en un pequeño tanque especialmente diseñado.
Luego entra en juego la celda de combustible creada por los investigadores mexicanos. A diferencia de un motor de combustión que quema gasolina y produce gases tóxicos, esta celda combina hidrógeno con oxígeno del aire, generando electricidad de manera silenciosa. ¿El único residuo del proceso? Agua pura, que incluso podría beberse. La electricidad producida se dirige a un banco de baterías de ion litio que alimenta los motores eléctricos. En paralelo, el techo del auto está equipado con paneles solares fotovoltaicos que capturan la radiación solar para aumentar la autonomía. Esto convierte a Hidrovinsa en un vehículo híbrido de nueva generación. No depende exclusivamente del hidrógeno ni de la electricidad de la red, sino que combina varias fuentes de energía renovable en un mismo sistema. Visualmente se puede imaginar un ciclo perfecto. 1. Lluvia cae sobre el auto. 2. El agua se convierte en hidrógeno limpio. 3. Ese hidrógeno genera electricidad dentro de la celda. 4. El auto se mueve sin emitir contaminantes. 5. El único subproducto es agua pura que regresa al ambiente. El resultado práctico es un vehículo silencioso, ligero y de mantenimiento sencillo. No necesita gasolineras ni estaciones de carga gigantescas. Basta con agua y acceso a sol para funcionar. Además, al ser 14 veces más ligero que el aire, el hidrógeno ofrece una ventaja energética que supera a combustibles fósiles. Los ingenieros aseguran que con mayor inversión, la autonomía podría multiplicarse, alcanzando cientos de kilómetros por tanque, y que la tecnología puede escalarse a autobuses urbanos, flotillas turísticas e incluso transporte de carga ligera. Lo más llamativo es que todo esto se desarrolló en México con ciencia mexicana en un laboratorio que decidió no esperar a que las grandes potencias compartieran la tecnología, sino construirla desde cero. El impacto de Hidrovinsa va mucho más allá de la tecnología. Este invento mexicano toca fibras sociales, económicas y ambientales que pueden transformar la manera en que el país se mueve y se proyecta en el mundo. Primero está el impacto ambiental. Hoy, las grandes ciudades mexicanas sufren niveles críticos de contaminación atmosférica. Cada automóvil de gasolina libera gases que afectan la salud y contribuyen al cambio climático. En contraste, un vehículo como Hidrovinsa no emite humo, ni dióxido de carbono, ni partículas tóxicas. Al contrario, libera agua pura. Imaginar una flota de estos autos circulando en el centro histórico de la Ciudad de México o en ciudades turísticas como Cancún y Guadalajara sería sinónimo de aire más limpio, calles silenciosas y un respiro literal para millones de personas. En segundo lugar está el impacto económico. La dependencia de México del petróleo y de la gasolina importada cuesta miles de millones de dólares al año. Con un auto que se alimenta de agua de lluvia y sol, el país podría reducir drásticamente su gasto en combustibles fósiles. Además, al ser una tecnología desarrollada dentro de universidades y centros de investigación mexicanos, cada peso invertido en su producción se queda en el país, generando empleos de alta especialización y fortaleciendo la industria nacional. El costo operativo también es revolucionario. Mientras llenar un tanque de gasolina es cada vez más caro, llenar un tanque de Hidrovinsa con agua de lluvia prácticamente no cuesta nada. Esto lo convierte en una alternativa accesible para familias, instituciones educativas, hoteles, flotillas de transporte y gobiernos locales que buscan reducir gastos en movilidad. El tercer impacto está en el terreno estratégico e internacional. México se colocaría como pionero en movilidad sustentable en América Latina, mostrando al mundo que no es necesario esperar a que gigantes como Japón, Alemania o Estados Unidos lideren la transición energética. Con esta innovación, el país podría exportar tecnología, firmar acuerdos con mercados emergentes y consolidar su papel como un referente en ciencia aplicada. Pero quizás el impacto más importante es el orgullo social. Saber que este auto fue diseñado y construido por manos mexicanas en laboratorios mexicanos con talento nacional cambia la narrativa de dependencia tecnológica. Envía un mensaje. México no solo consume innovación, también la crea. Y lo hace pensando en su gente, en su tierra y en su futuro. El futuro no está escrito. Este auto puede quedar como un prototipo olvidado o convertirse en el inicio de una nueva era, donde México lidere la movilidad sustentable, donde la innovación no se quede encerrada en los centros de investigación, sino que llegue a las calles, a las familias y al día a día de millones de personas. Y aquí surge ¿estamos listos para que México no solo sea exportador de materias primas, sino también de conocimiento, tecnología y soluciones para el mundo? Porque lo que está claro es que el país no solo pelea por desarrollo económico, pelea por respeto, por innovación y por un lugar en la primera línea del futuro. Si quieres descubrir cómo otra tecnología estratégica está cambiando el rumbo de México y conectando al país como nunca antes,
No te pierdas nuestro análisis sobre la red ferroviaria de 4.000 kilómetros que marcará un antes y un después en la historia nacional. Nos vemos en el próximo capítulo.